Volviendo a la Biblia. Muy bien, comencemos abordando los problemas que había con respecto a la naturaleza de Cristo durante sus días aquí en la tierra. Los malos entendidos relacionados con la verdadera naturaleza de Jesús han sido comunes desde que Cristo caminó sobre la tierra. Cuando las multitudes quedaron asombradas por el poder de Cristo para sanar a los enfermos, comenzaron a reflexionar si él podía ser el hijo de David. Ante esto, los fariseos protestaron diciendo: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 22 al 24. Después de regresar a Nazaret, donde asombró a la gente del pueblo con sus habilidades, ellos cuestionaron su sabiduría y poderes milagrosos. Ellos se preguntaban, creo yo, retóricamente: ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13, 53 al 58. Cuando Jesús sanó al paralítico y le hizo aquella tremenda declaración diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados, al oír esto los escribas lo acusaron de estar blasfemando y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2, 1 al 7. El malentendido sobre su persona tampoco cesó tras la ascensión de Cristo. Cerca del final de la era apostólica, el apóstol Juan advirtió a la iglesia contra un movimiento insidioso que se estaba desarrollando y que negaba que Jesús hubiera venido en carne, como lo dice la segunda carta de Juan. En el siglo II, un grupo conocido como los docetistas comenzó a enseñar que Jesús era un mero ser espiritual y que solo parecía o aparentaba ser humano. Un siglo más tarde, un monje llamado Arrio argumentó que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, dando lugar a las teorías especulativas de que Cristo tuvo un origen, que fue engendrado o incluso creado por Dios el Padre en algún tiempo indeterminado. Los testigos de Jehová de hoy en día adoptan una enseñanza similar a la de Arrio y actualmente afirman que Jesús fue creado primero como el arcángel más elevado, presumiblemente identificado como Miguel. La secta Pentecostal Unida sostiene que Jesús y el Padre son la misma persona. Algunos niegan completamente la existencia de Jesús, mientras que otros afirman que no era más que un buen hombre o un sabio filósofo. Aunque estas opiniones se han afirmado comúnmente a lo largo de la historia, la corriente más amplia de la cristiandad ha rechazado, sin embargo, la charla vacía que rodea esos errores atroces, y no son pocas las iglesias y los predicadores que los tachan de herejías. Sin embargo, hay una teoría ilógica sobre Cristo que echó raíces en la evolución de la apostasía que eventualmente se manifestó como el catolicismo. Posteriormente, una gran mayoría de reformadores protestantes mantuvieron la idea, difundiendo la nociva doctrina por cada una de las denominaciones relacionadas con ese movimiento. ¿En qué consistía esa idea? Es la teoría de que Jesús en la eternidad pasada siempre ha sido el Hijo de Dios. Frases como engendrado eternamente o generado eternamente se difunden como si estuvieran basadas sólidamente en las Escrituras. Lamentablemente, iglesias de Cristo no han sido inmunes, y la visión predominante de Cristo entre muchas congregaciones es la de la llamada filiación eterna. Cristo es representado como el joven descendiente de un padre que es mucho mayor, por gozar de una extensión superior de eternidad. Es lamentable, mis estimados hermanos y amigos, la omnipresente opinión errante sobre la verdadera naturaleza de Cristo, la cual permanece vigente y sumamente firme al punto de que no es extraño escuchar desde algún púlpito local que Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿representa realmente esta declaración una teología con base bíblica? Bueno, iniciemos haciendo un examen de la historia de esa enseñanza y la supuesta fuente bíblica de apoyo que le acompaña.
¿Cómo inició esa teoría? Bueno, el surgimiento de la teoría de la filiación eterna la podemos ubicar allá por los años de los filósofos griegos. La germinación de la teoría de la filiación eterna se remonta a los escritos de un erudito llamado Orígenes. Él escribió: Jesucristo mismo que vino al mundo nació del Padre antes de todas las criaturas, y después vino a ser el siervo del Padre en la creación de todas las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas. Juan 1:3. En los últimos días, despojándose a sí mismo de su gloria, se hizo un hombre y se encarnó. Aquí señalamos la afirmación que hace Orígenes cuando dice: nació del Padre antes de todas las criaturas. Esta es la alusión más antigua conocida a esa teoría que obviamente no tardó mucho en propagarse en el mundo religioso. Dicha idea fue incorporada en el credo de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde, hablando de Cristo, dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Sin embargo, el enorme crecimiento y propagación de ese vil cáncer doctrinal se atribuye al teólogo Agustín. El historiador Philip Schaff señaló que mediante su especulación, sobre todo su especulación selectiva, ejerció más influencia sobre la teología escolástica y de la Reforma que todos los demás teólogos anteriores. Agustín no solo renunció al concepto trinitario de la deidad, sino que defendió vigorosamente que el Hijo es desde la eternidad engendrado del Padre. Schaff, el historiador, señala que la visión de Agustín gradualmente encontró aceptación universal en el occidente. Así que ahora podemos ver cómo es que se origina esto, primero con Orígenes, después con la Iglesia romana, el protestantismo y sobre todo con la influencia de Agustín. Ahora bien, vamos a considerar el lenguaje ilógico de esta teoría. La noción de que Cristo es el Hijo eterno de un Padre eterno está lógicamente desacreditada por una flagrante contradicción. Si el lenguaje ha de conservar algún significado discernible, simplemente no es posible tener a la vez un Hijo y un Padre eternos, porque en la misma palabra, en la naturaleza misma del lenguaje, un Padre siempre se considera anterior al Hijo y un Hijo posterior a su Padre. Si Dios es realmente el Padre del Hijo preencarnado, el Hijo no puede ser eterno, sino que debe haber sido creado, como afirmó el hereje Arrio, y ahora insisten los llamados testigos de Jehová. La teoría de la filiación eterna ha sido literalmente el catalizador de algunas de las opiniones más extravagantes relacionadas con la naturaleza de Jesucristo. Es imposible conciliar el lenguaje que expresa una relación padre-hijo con la eternidad, y por lo tanto no es de extrañar que varias sectas se hayan adherido a una teoría igualmente condenable que propone, en cambio, que Cristo como Hijo de Dios es el primer ser creado por Dios. El concepto irrazonable de generación eterna o filiación eterna allanó el camino para las opiniones de los arrianos y de los testigos contra Jehová. Si es cierto que la persona preencarnada de Cristo fue engendrada, entonces no es eterna. Sostener que el Hijo es engendrado eternamente es una contradicción manifiesta de términos. Las dos palabras no son sinónimos, sino antónimos. Es equivalente a decir: Cristo tuvo un principio eterno. ¿Puede una persona comenzar y aún haber no comenzado? Imposible. Ese lenguaje es absurdo y ridículo y no transmite nada remotamente asociado con la verdad encontrada en la palabra de Dios. Comentando el libro de los Hechos, sobre todo el capítulo 13, versículo 33, Adam Clarke dice lo siguiente:
La filiación eterna de Cristo es absolutamente irreconciliable con la razón y contradictoria consigo misma. La eternidad es la que no ha tenido principio ni está en referencia alguna al tiempo. El Hijo supone tiempo, generación y padre, y el tiempo también antecede a dicha generación. Por lo tanto, la conjunción racional de estos dos términos, Hijo y eternidad, es absolutamente imposible, ya que implican ideas esencialmente diferentes y opuestas. Este tema controvertido, mis hermanos, exige una solución. La verdad acerca de la naturaleza de Cristo debe derivarse de lo que la Biblia realmente enseña y no de creencias antiguas que se basan en los caprichos de la imaginación del hombre y no en un así dice el Señor. Así que, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? La naturaleza eterna de Cristo es innegable. Numerosos pasajes de la Biblia afirman la eternidad del Cristo, como Isaías capítulo 9, versículo 6, Miqueas capítulo 5, versículo 2, Juan capítulo 1, versículo 1, el capítulo 8, versículo 58. Su naturaleza eterna es esencial para su deidad autoexpresada. Sin embargo, si el Cristo preencarnado tuvo un principio o fue engendrado en algún sentido, entonces Él no es Dios eterno, como afirman sin ambigüedades las Escrituras. Cristo es eterno, Isaías 9:6 y Juan 1:1. Pero si Él fue engendrado, entonces no lo es. Cristo también está conectado e identificado con el término Jehová. Muchas veces en las Escrituras, la palabra Jehová es un término descriptivo que hace referencia precisamente a la naturaleza eterna de Dios. Jehová es el existente, el eterno. Varios pasajes del Antiguo Testamento que se relacionan con las actividades de Jehová se aplican a Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si usted lee Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, y lo suma con Juan capítulo 12, versículos 38 al 41, usted verá claramente cómo Jehová y Jesús están estrechamente relacionados como siendo la misma persona. Isaías capítulo 40, versículo 3, sumado con Mateo capítulo 3, versículo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 1, con Marcos capítulo 1, versículos 1 al 11. También puede leer Isaías capítulo 44, versículo 6 y sumarlo con Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. También Jeremías capítulo 23, versículo 5 al 6 y la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 2, entre muchos otros textos. El testimonio inspirado equipara a Jesús con Jehová. ¿Por qué? Precisamente por la eternidad de la persona espiritual de Jesús. Tomás confesó a Cristo como Señor mío y Dios mío en Juan capítulo 20, versículo 28. El término Señor es del griego kurios, un término usado en el Antiguo Testamento griego para reemplazar el nombre sagrado Jehová. El apóstol Pablo se refirió frecuentemente a Jesús como Señor. Y como es evidente, Pablo no podría haber usado esta palabra como su título casi exclusivo para Jesús sin identificar mentalmente a Jesús como Jehová. Al equiparar a Jesús con Jehová, las Escrituras caracterizan a Jesús como el autoexistente o el eterno, es decir, el Señor eterno. El eterno. Esto quiere decir entonces que la doctrina de la generación eterna es incorrecta a la luz de estas verdades bíblicas. Ahora, si usted lo medita seriamente, no hay un solo texto bíblico que nos diga que Jesús fue engendrado eternamente, o de cierta generación eterna, o de cierta procesión eterna del Verbo. ¿Cómo es posible idear una posición teológica completa en la que el lenguaje empleado para describir la premisa básica de esa doctrina esté notoriamente ausente en las Escrituras? ¿Hay alguna parte de las Escrituras
en la que se establezca claramente que la naturaleza divina de Jesús era el ser el Hijo de Dios desde la eternidad o en la eternidad. La doctrina de la eterna filiación de Cristo es antiescritural y altamente peligrosa. Si bien las Escrituras afirman la naturaleza eterna de Cristo es la filiación percibida por toda la eternidad la que carece de respaldo probatorio. La teoría de la filiación eterna, mis estimados hermanos, no tiene absolutamente ninguna base en las Escrituras, como lo demostrará una revisión de los llamados textos de prueba. Vamos a analizar algunos pasajes que se utilizan para probar supuestamente esa doctrina de que Jesús siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. Empecemos en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Ahí dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aunque comúnmente se emplea como texto de prueba de la filiación eterna, este pasaje bíblico, la pregunta que debe responderse honestamente es esta: ¿indica el lenguaje de este versículo que Cristo siempre ha sido el Hijo eterno de Dios? En marcada contradicción, los testigos de Jehová apelan a este mismo versículo como prueba de que Cristo fue creado por Dios. Un análisis del pasaje del Salmo capítulo 2, versículo 7, expondrá que ambas afirmaciones son equivocadas, son erróneas. Por ejemplo, considere la palabra hoy. La palabra hoy niega categóricamente la teoría de la filiación eterna. El hebreo que se utiliza aquí es ayom, y esta palabra simplemente significa este día u hoy. Esta palabra nunca se usa para expresar eternidad ni nada relacionado con la eternidad. La palabra hoy limita el evento a una porción de la historia que ocurre en la tierra. Pero, más específicamente, como muestra el contexto, refiere a la futura llegada del Señor, a su encarnación. Capítulo 2, versículo 2. Por este hecho se demuestra que la posición de los testigos de Jehová es defectuosa, es equivocada, sobre la base de que Dios no podría haber pronunciado estas palabras en ningún momento durante la historia de la tierra y Cristo todavía ser considerado erróneamente como la primera creación de Dios, como ellos alegan. Definitivamente el texto no prueba su doctrina. El Salmo capítulo 2, versículo 7 se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, a saber en Hechos capítulo 13, versículo 33, Hebreos capítulo 1, versículo 5 y capítulo 5, versículo 5. La designación más clara en cuanto al momento en que se pronunciaron las palabras del Salmo capítulo 2, versículo 7, aparece en la predicación de Pablo en Hechos capítulo 13, en el versículo 33. El texto dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por inspiración, el apóstol aplica las palabras del Salmo capítulo 2, versículo 7 a la resurrección de Cristo. Este fue el día en que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, como dice Romanos capítulo 1 en el versículo 4. Comentando, por otra parte, Hebreos capítulo 1 versículo 5, Kenneth West, un teólogo, explicó lo siguiente: el Salmo 2 es un salmo mesiánico. La palabra engendrado aquí no se refiere a la generación eterna del Hijo de Dios Padre, ni a su generación en el tiempo como el Hijo encarnado del hombre, sino como lo muestra el contexto, el acto de Dios Padre estableciendo una filiación oficial. Su Hijo en la resurrección. La idea en las palabras yo te he engendrado es yo te he engendrado para dignidad real. La referencia no es a la entrada a la vida, sino a la entrada a un oficio.
La referencia mesiánica es a la resurrección, Hechos 13:33, y a la declaración del Padre con referencia al carácter del Hijo como Hijo de Dios, siendo sustanciada esta declaración por la resurrección del Hijo, Romanos 1:4. Por su parte, Albert Barnes también captó el verdadero significado del Salmo capítulo 2, versículo 7. Él afirmó: es evidente que Pablo usa la expresión aquí, implicando que el Señor Jesús es llamado el Hijo de Dios porque lo levantó de los muertos, y que es por esta razón que se le llama así. Esta interpretación de un apóstol inspirado fija el significado de este pasaje en el Salmo y demuestra que no se usa ahí con referencia a la doctrina de la generación eterna o a su encarnación, sino que se le llama su Hijo porque fue resucitado de los muertos. Jesucristo fue engendrado de entre los muertos por Dios, siendo así declarado oficialmente Hijo de Dios por su resurrección. Con esto quedó debidamente acreditado para entrar en el cargo que le había sido designado como rey de su reino. En un giro interesante, los cristianos también son declarados hijos de Dios por su resurrección a una nueva vida después de haber sido sepultados en el bautismo, obteniendo así entrada en el reino eterno de Cristo. Reitero, la oración "yo te he engendrado hoy", aunque es una declaración sobre la cual se dice que descansan cosas como la supuesta filiación eterna y otras implicaciones, y aunque dicha teoría sea ampliamente recibida, la verdad es que tal idea no está respaldada por las Escrituras, y de hecho, las Escrituras niegan rotundamente tal enseñanza. Las palabras "tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy" se asignan por inspiración del Espíritu Santo a la resurrección de Cristo, como lo dice Hechos 13:33. Habiendo sido condenado a muerte por cargos de blasfemia, es decir, por haberse hecho igual a Dios, la resurrección de Cristo fue la revocación por parte de Dios de la injusticia o de la injusta decisión del tribunal de darle muerte, exonerando efectivamente a Cristo en la misma ciudad donde su verdadera naturaleza había sido impugnada. Luego Cristo fue exaltado al cielo, donde le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Daniel capítulo 7 versículo 14. El segundo texto en el que debemos meditar es Proverbios capítulo 8 versículos 22 al 31. Usted puede leer ese texto detenidamente allí en su casa. Y dice: antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, dice el versículo 25. Al defender la teoría de la filiación eterna, algunos teólogos proponen que la sabiduría de Dios de Proverbios 8:25 es una referencia al Señor Jesucristo, quien supuestamente fue engendrado antes de que se hicieran las montañas y los collados. Pero esa interpretación carece de mérito por las siguientes razones que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, debemos considerar el contexto. El contexto de Proverbios 8 es una discusión acerca de la sabiduría de Dios en todos los asuntos. La sabiduría se personifica por el énfasis. Que Cristo no esté indicado en este pasaje, en primer lugar, se confirma mediante el uso de pronombres femeninos por parte del escritor. Por ejemplo, en el versículo 1 se dice ella. En el versículo 2 aparece ella 2 veces. En el versículo 3, en el versículo 11, nuevamente leemos ella. Ninguna persona de la deidad se describe jamás en lenguaje femenino. Siempre se hace referencia a Dios, incluyendo Jesucristo, en términos masculinos. Además, el capítulo 8, versículo 22 de Proverbios dice: Jehová me poseía en el principio, donde subrayamos la palabra poseía.
la cual es traducción del hebreo Canani. Esta palabra significa crear, formar. Incluso la Nueva Versión Internacional dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, y añade en una nota: me produjo. Hebreo Canani, me creó. Entonces, si se apela a Proverbios capítulo 8 como texto de prueba de la filiación eterna, en realidad demostraría más de lo que los defensores de esa teoría están dispuestos a respaldar. Con ese texto más bien probarían que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, fue creado. Esto explica por qué los testigos de Jehová también recurren a este mismo pasaje para probar la teoría errónea de que Cristo es la primera creación de Dios. Sin embargo, Cristo no es el enfoque de Proverbios capítulo 8, sino la sabiduría y el entendimiento que Dios le había otorgado a Salomón. Usted puede leer el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 6 al 14 como texto paralelo de Proverbios 8. Si vamos precisamente a analizar el contexto, nos damos cuenta que los proverbios comienzan con un llamamiento para adquirir sabiduría y disciplina para discernir palabras de inteligencia, como dice el capítulo 1, versículo 2 en la Nueva Versión Internacional. Los primeros 7 versículos, como lo muestra la Nueva Versión Internacional, sientan las bases del libro. En estos 7 versículos aparecen 10 palabras o frases que están directamente relacionadas con la sabiduría que todo padre temeroso de Dios desearía para su hijo. Sabiduría, dice el versículo 2. Discernir. Corrección, dice el versículo 3. Sagacidad, dice el versículo 4. Conocimiento. Discreción. Aumentar el saber, dice el versículo 5. Dirección, discernimiento, dice el versículo 6. El temor del Señor es el principio del conocimiento, dice el versículo 7. El resto del libro revela la diferencia entre quien adquiere sabiduría y entendimiento y los necios que desprecian la sabiduría y la disciplina. Capítulo 1, versículo 7. Entonces, Proverbios capítulo 8 no enseña esa doctrina de la filiación eterna del Verbo. Es una doctrina totalmente ajena a este pasaje. Finalmente entramos al argumento del griego monógenes. Algunos sostienen que la teoría de la filiación eterna está respaldada por el término unigénito que leemos en Juan 1, 14 y 18. En el griego leemos la palabra monógenes y se ha afirmado que este término es una confirmación de la idea de la generación eterna. Sin embargo, muchos eruditos, incluidos aquellos que apoyan la misma doctrina de la generación eterna, niegan esa afirmación. Por ejemplo, Leon Morris, quien tratara este tema, declara que no se debe pasar por alto que monógenes se deriva del griego ginomai y no de genao. Por su parte, Merrill C. Tenney declara que el Hijo único representa el término griego monógenes, que se deriva de genos, que significa literalmente único en su especie, único, no unigénito. El verdadero sentido de la palabra se relaciona con la singularidad de Cristo. El apóstol Juan no hace referencia al origen de Cristo porque precisamente inicia su evangelio hablando del verbo preexistente como Dios en el capítulo 1, versículo 1. Dios, por su propia naturaleza, no tiene origen, no tiene principio. Por tanto, el verbo, siendo Dios, no tiene origen. En el versículo 14, Juan relata que el verbo se hizo carne y como los apóstoles vieron esta gloria. ¿Cómo es que la vieron? Gloria como del unigénito del Padre. Aunque injustamente despreciadas por muchos seguidores de las versiones como la Reina Valera y la versión King James en inglés, otras versiones en inglés traducen monógenes con un sentido
correcto, adecuado. Por ejemplo, si usted puede conseguir algunas Biblias en inglés, notará que las siguientes versiones bíblicas no traducen unigénito. Aquí tenemos las primeras que traducen the only son, el único hijo. Posteriormente tenemos otro grupo que traducen el único hijo. Básicamente igual, aunque con otra fraseología. Luego tenemos otro grupo que traducen the only God, el único Dios. Luego tenemos el God's only Son, el único hijo de Dios. The only one, el único. Entonces todas estas versiones desprecian esa traducción incorrecta de el unigénito. Más bien todas hablan de la singularidad de Cristo. Para mostrar la manipulación que ha ocurrido en la transmisión de las Escrituras, Juan 1:18 se lee dramáticamente diferente en los manuscritos griegos más antiguos que el lenguaje encontrado en la media docena de manuscritos tardíos de los siglos X al XII, que fueron consultados precisamente para el Textus Receptus, en el que se basa la querida llamada versión King James. Ahora, en lugar de leer el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, los manuscritos más antiguos que se conservan dicen Dios unigénito o Dios único que está en el seno del Padre. Así lo reconoce, por ejemplo, el erudito Robertson, que dice: los más antiguos y mejores manuscritos griegos leen monógenes theos, que es indudablemente el verdadero texto. Monógenes theos, es decir, el Dios unigénito. El cambio de redacción de Dios a hijo, como traducen algunas versiones, se ha considerado como una asimilación escribana a Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 18. Sin embargo, la lectura monógenes theos está atestiguada por los dos manuscritos griegos más antiguos que se conservan: el papiro 66 del 200 después de Cristo y el papiro 75 fechado entre el 175 al 225 después de Cristo. Jesús es el Dios único, único en su especie, que ahora está al lado del Padre. Su singularidad resulta de la naturaleza dual que adquirió cuando aquel que era Dios, Juan 1:1, se hizo carne, Juan 1:14. La persona de Jesús es eterna en su naturaleza original como Dios, pero al hacerse hombre, al encarnarse, adquirió una naturaleza humana, lo que dio como resultado en una singularidad incomparable. Ahora analicemos los términos hijo del hombre, hijo de Dios. Jesús se identificó con el título hijo del hombre 92 veces en el Nuevo Testamento según la Reina Valera 1960. Empleó este título para enfatizar su naturaleza humana. Solo una vez se usa el título sin el artículo definido en Juan capítulo 5 versículo 27. Ahora, en las 91 veces en que aparece el artículo definido, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, para indicar que Él es el ser humano por excelencia, el hombre supremo. El lexicógrafo Thayer, comentando el término hijo en griego, declaró que Cristo usó el término hijo del hombre para poder designarse a sí mismo como cabeza de la raza humana, el que proporcionó el modelo del hombre perfecto y actuó en nombre de toda la humanidad. En su libro Figuras de dicción usadas en la Biblia, Bullinger clasifica la frase hijo del hombre como un modismo hebreo común. La frase consta de dos sustantivos unidos en caso genitivo. Respecto de esta disposición gramatical particular, Bullinger afirma que cuando dos sustantivos, uno de ellos se coloca en régimen, es decir, cuando uno gobierna al otro en el caso genitivo, la última palabra, a veces dos palabras, se convierte en un adjetivo.
Un ejemplo de esta disposición se encuentra en la frase hijo de maldad del Salmo 89, 22, que describe a una persona malvada, no que sea descendiente de la maldad, sino que es malvada. En Juan capítulo 17, en el versículo 12, leemos sobre el hijo de perdición. Ahí se refiere a Judas como una persona arruinada, extraviada o perdida. Y en Jeremías capítulo 49, versículo 18, en el versículo 33, la frase hijo del hombre se refiere a la condición de ser humano, es decir, a una persona humana. Bullinger explicó además que cuando la palabra hijo está calificada por un sustantivo posterior, se indica la naturaleza o el carácter del individuo. Así que Jesús utilizó el término hijo del hombre. ¿Para qué? Para enfatizar su naturaleza humana. La palabra griega traducida hombre es antropos, que significa hombre, humanidad, humano. El título hijo del hombre identificaba a Jesús como una persona humana, es decir, un verdadero hombre de carne y hueso. Es así entonces que el término hijo de Dios se usa de la misma manera. Jesús fue único en el sentido de que su madre era humana, pero su padre era una deidad. Pues el Espíritu Santo concibió a Jesús en el vientre de la Virgen María, como dice Mateo capítulo 1, versículo 20. Esto reunió dos naturalezas distintas, humana y divina. Lo hizo en un individuo, haciéndolo así, único en su clase. Jesús es ese individuo único que es Dios y hombre. De ahí los títulos apropiados para él, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. No usó ninguno de estos dos títulos antes de su nacimiento y tampoco era su nombre Jesús antes de su nacimiento. Hablando del niño que nacería de María, por ejemplo, el ángel anunció diciendo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Como vemos, es llamado Jesús hasta su nacimiento físico. Cuando Juan escribió su evangelio, él no sabía nada de un hijo eterno llamado Jesús que estaba presente con Dios en el principio, pero sí dijo libremente, explicando que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. El verbo fue el creador de todas las cosas, dice el versículo 3. Sin embargo, en el movimiento más inesperado, dice el versículo 14 que el verbo se hizo carne. Y solo después de hacerse carne, Juan comienza a atribuirle el título de Hijo de Dios. Juan 1:1, 14, 34 y 49. En el Nuevo Testamento, el título Hijo de Dios se aplica a Cristo más de 40 veces. En ningún caso se refiere a la existencia del verbo preencarnado, sino que siempre es descriptivo de la única persona que conocemos como Jesús, que nació de María. La filiación eterna no corresponde con las Escrituras. Las expresiones Hijo del Hombre, Hijo de Dios, no tienen nada que ver con esa doctrina, ni con ninguna parte de la palabra de Dios. La teoría de la filiación eterna, de hecho, contradice el testimonio explícito de las Escrituras. Isaías profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, cuyo nombre se llamaría Emmanuel, o Dios con nosotros. Isaías 7:14, Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. La condición de hijo se aplica cronológicamente al tiempo posterior a la concepción. Al analizar la concepción de Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo citó al ángel que le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Capítulo 1, versículo 20. La palabra griega para engendrado es genao, y según los léxicos se usa de Dios haciendo a Cristo su Hijo. El nombre Emmanuel dado al Hijo
no pertenecía a ninguno de los miembros de la deidad antes de la concepción y nacimiento de Cristo, quien fue divino en toda la eternidad anterior, sino que se hizo carne para poder vivir con el hombre y morir a favor del hombre según el esquema de la redención humana. Nacido como hijo de la Virgen, Jesús no se apareció a la humanidad como lo indicaba su nombre divinamente designado, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Solo después de su resurrección fue plenamente reconocido por sus discípulos según su verdadera identidad, es decir, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Isaías declaró además proféticamente: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, capítulo 9, versículo 6. Ahora aquí preguntamos, ¿no sugiere el lenguaje aquí una conexión entre el rol de ser hijo con el nacimiento del niño? Me leo otra vez. Dice el profeta: un niño nos es, ¿qué cosa? Nacido, hijo nos es dado. ¿Ven? Aquí hay una conexión entre el rol de ser hijo con el nacimiento del niño. Si el hijo de esta profecía se refiere literalmente a un hijo eterno, ¿no implicaría también que existió como un niño eterno? Obvio que sí, pero claro que el profeta no está diciendo eso. El teólogo John Walvoord admitió que la conexión entre la filiación de Jesús con la encarnación tiene la ventaja de ser simple en concepto, pero cree que Cristo debe ser el Hijo eterno, ya que el consenso de los grandes teólogos y de la Iglesia y los grandes concilios de la Iglesia han mantenido esa opinión durante siglos. En particular declara: esta ha sido la doctrina principal de la Iglesia desde el Concilio de Nicea en el año 325. Por supuesto, debemos decir que la Iglesia a la que hace referencia es el catolicismo apóstata, no la Iglesia establecida por Cristo y edificada por sus apóstoles escogidos. Aquí vemos cómo los teólogos se dejan ir por las creencias o por las enseñanzas o las ideas de los concilios religiosos. Isaías, por su parte, señaló que se llamará su nombre Padre Eterno, Isaías 9:6, Padre Eterno. Esta declaración es una contradicción patente a la noción de que Cristo fue eternamente un hijo. Isaías llamó a Cristo Padre Eterno. El verbo hebreo traducido será llamado no refleja el tiempo futuro como indica el español, sino que representa una forma imperfecta consecutiva. Esta construcción comúnmente transmite tiempo pasado. Tiempo pasado. Cristo es conocido como Dios fuerte, Padre eterno basado en su naturaleza verdadera y permanente como deidad. Esto no indica, como alegan los pentecostales unicitarios, que Cristo y el Padre sean la misma persona. Cristo es el Padre eterno en el sentido de que toda la creación fue creada por Él, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Jesús se dirigió a Dios como Padre solo después de hacerse carne, nunca antes. Los diversos términos que denotan deidad se usan comúnmente, indistintamente, entre los miembros de la deidad, si usted lo analiza claramente en las Escrituras. Se llaman Dios entre ellos. Entonces eso prueba que Jesús, antes de su encarnación, es eterno. No ha sido engendrado, no ha sido creado. Eso es una doctrina equivocada. Otro pasaje que contradice la teoría de la filiación eterna es el Salmo capítulo 2, versículo 7. Como ya lo discutimos anteriormente, el Salmo 2 fue citado como mesiánico por los escritores del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 13, versículo 33, Hebreos capítulo 1, versículo 5 y el capítulo 5, versículo 5. El Hijo que debe ser adorado, del versículo 12, no se refiere a un Hijo eterno, sino al ungido del Señor, es decir, al Mesías, capítulo 2, versículo 2. Jesús es el Mesías, Mateo 1:1, y el Hijo a quien todos deben adorar.
Entonces la doctrina de la filiación eterna es absurda. En el pacto de Dios con David, Él prometió levantar después de ti a tu descendencia que saldrá de ti, y yo estableceré su reino. Yo seré padre para él, yo seré a él por padre y él será para mí hijo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14. El escritor de Hebreos cita la última línea de este versículo diciendo que estas palabras fueron dichas por Dios acerca de Cristo. Hebreos 1:5. El cumplimiento preliminar de la promesa en 2 de Samuel capítulo 7 involucró al hijo de David, Salomón, que aún no había nacido. El cumplimiento primario de la promesa se refiere a Jesucristo, quien tampoco había nacido en ese momento. La promesa yo seré para él un padre y él será un hijo para mí claramente se relaciona con un periodo futuro. Jesús no era el Hijo eterno de Dios, pero llegó a serlo por la encarnación. Otro pasaje es igualmente revelador. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 89 en el versículo 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Otra vez, el Espíritu Santo va más allá de lo que estaba escrito sobre el rey David literal y llega a la futura venida del Mesías, quien sería el primogénito de Dios. El término primogénito no refleja la cronología en este versículo. El hecho de que este futuro rey vaya a ser nombrado primogénito es evidencia concluyente de que no se tiene en cuenta un punto de origen. Usted no debe confundirse. La ocasión futura sería la resurrección y exaltación de Cristo al más alto cargo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Cristo es el primogénito de toda la creación, dice Colosenses 1:15, y el primogénito de entre los muertos, como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. El término primogénito expresa su prioridad y preeminencia sobre la creación, no en el sentido de ser el primero en nacer. El término se usa a menudo en las Escrituras para indicar prominencia, superioridad, no cronología. Por ejemplo, Dios llamó a Israel mi primogénito en Éxodo capítulo 4 versículo 22. Más tarde llamó a Efraín mi primogénito en Jeremías capítulo 31 versículo 9. Cristo fue hecho primogénito, suplantando a Israel y Efraín, por su victoriosa resurrección de entre los muertos y su ascensión al cielo, donde recibió el reino prometido en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Y por último, el ángel Gabriel informó a María que su hijo milagrosamente concebido será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. No es que siempre haya sido llamado así, el Hijo de Dios. El verbo será llamado está en tiempo futuro. El motivo del título lo explica lúcidamente el mensajero diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo ser será llamado Hijo de Dios. La frase por esa razón, por lo tanto, como dicen otras versiones, es traducción del griego dio, una conjunción inferencial lógica que transmite una deducción, una conclusión, un resumen o una inferencia a cierta discusión anterior. En otras palabras, Gabriel afirma que fue por la concepción milagrosa que Jesús fue llamado Hijo de Dios, no por alguna inexplicable filiación eterna que desafía una explicación convincente, sobre todo a la luz de estos pasajes bíblicos. El comentarista Barnes argumentó que se habla en referencia a la naturaleza humana de Cristo, y este pasaje prueba, más allá de toda controversia, que una de las razones por las que Jesús fue llamado Hijo de Dios fue porque fue engendrado de manera sobrenatural. También el comentarista Bowles está de acuerdo y afirma: aquí se declara enfáticamente que Jesús fue llamado el Hijo de Dios
porque en su naturaleza humana fue engendrado por Dios y mantuvo una relación con Dios como nadie más la ha tenido. Cristo es el Hijo de Dios solo en su relación con la redención del hombre. Él es el Hijo solo en el sentido de que nació de una mujer. Existió con Dios en la eternidad y no era el Hijo de Dios antes de venir en carne. Él era en el principio un miembro de la deidad, pero como vino en carne, sufrió, murió y resucitó de entre los muertos, se le llama el Hijo de Dios. Su divinidad y deidad son desde la eternidad. Una jerarquía no bíblica se hace evidente dentro de la deidad cuando creemos esa doctrina de la filiación eterna. Las teorías que proponen que Cristo es el Hijo eterno de Dios, o el Hijo creado de Dios, o el Hijo generado, dan como resultado una jerarquía o cadena de mando percibida mediante la cual se presupone que Dios Padre ejerce gobierno y autoridad soberanos como Dios supremo de forma independiente. Dirige al Hijo, dirige al Espíritu Santo como subordinados o pequeños dioses. Incluso entre muchos cristianos que expresan una creencia fundamental en el concepto trinitario de la deidad, el Padre solo a menudo es visto como digno de adoración y alabanza a través de la oración y el canto como Dios. ¿Por qué tienen ese concepto? Bueno, la teoría de la filiación eterna da como resultado una visión disminuida tanto de Cristo como del Espíritu Santo, exaltando a Dios Padre al más alto asiento de la autoridad. Jesús condenó la práctica de intentar honrar solo al Padre, declarando que tal era inaceptable y de hecho imposible, como lo dice claramente Juan capítulo 5 versículos 22 al 23 y el Salmo capítulo 2 versículo 12. En contraste con una supuesta cadena de mando, el relato de la creación en Génesis revela una igualdad inquebrantable entre y dentro de la deidad. Génesis 1:1 y versículo 26. Las tres personas cooperaron en unidad incondicional en la decisión de crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, de la deidad. Antes de condescender a encarnarse como siervo para efectuar la redención humana, el Verbo disfrutó de igualdad plena y sin disminución como deidad, sin ser de ninguna manera inferior a ninguna otra persona de la deidad, como lo muestra Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El comentarista Kaufman explicó lo siguiente: a Cristo se le llama Dios no menos de 10 veces en el Nuevo Testamento griego, y la mente no puede aceptar una idea de la verdadera deidad que esté contaminada con algún tipo de inferioridad. Por su parte, el erudito W. Vine dice: las palabras de Hebreos 1:3, quien siendo el resplandor de su gloria, de Dios, y la imagen misma de su sustancia, de Dios, son una definición de lo que se entiende por Hijo de Dios. Por lo tanto, en el título se desprende una divinidad absoluta, no una divinidad en un sentido secundario o derivado. Así que, mis estimados hermanos, la doctrina de la filiación eterna es una doctrina pues que disminuye la naturaleza, la autoridad, la supremacía de Jesucristo, sobre todo del Verbo, del Creador. La filiación eterna de Cristo es una doctrina falsa. De hecho, puedo decir que la filiación eterna es contraria a las palabras. Se basa en la concepción sobrenatural cuando el Verbo se hizo carne, y eso es incorrecto. Jesús es el Hijo de Dios por la decisión voluntaria que tomó de vestirse de carne y caminar entre los hombres como el Mesías. El título Hijo de Dios expresa su naturaleza eterna como deidad,
como Dios verdadero. 1 Juan 5:20. Al hacerse carne, la naturaleza divina se unió a la naturaleza humana, produciendo el Mesías de la profecía del Antiguo Testamento. No hay ningún caso en las Escrituras donde la designación hijo en relación con Cristo no se use con referencia al tiempo posterior a la encarnación. El nacimiento virginal dio al mundo el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre en la única persona que conocemos como Jesús. Ninguno de estos títulos se aplicaba al Verbo preencarnado. Aunque la segunda persona de la deidad está activa en todo el Antiguo Testamento, en ninguna ocasión se designa a sí mismo como el Hijo de Dios. Ese título está reservado para Jesús, que nació de una virgen, habitó entre los hombres, fue crucificado por salvar a la humanidad, pero resucitó gloriosamente como el primogénito de entre los muertos, demostrando poderosamente que Él es el magnífico, único Hijo de Dios. Así que, mis estimados hermanos, si ustedes han recibido esa doctrina o la han entendido así, ¿verdad?, de que Jesucristo siempre existió como Hijo, ahora he demostrado a la luz de las Escrituras que esa es una doctrina incorrecta, es un entendimiento equivocado que debemos definitivamente quitar de nuestras mentes y volver a lo que la palabra de Dios enseña. Jesús, antes de su nacimiento, es el Verbo, es Dios, no el Hijo. El Hijo es solamente cuando Él viene a este mundo para morir por nuestros pecados. Muchas gracias, mis estimados hermanos, por su atención. Espero haber sido lo suficientemente claro, esperando que esta doctrina pues les dé entendimiento sobre este tema y para su crecimiento, desde luego, espiritual. Si tienen preguntas, ¿verdad?, si tienen objeciones, pues no duden en hacérmelas llegar a través de sus comentarios o a través de los diferentes medios de comunicación que su servidor ha puesto a la disposición de algunos, o incluso que se encuentran en las redes sociales o en mi página web volviendoalabiblia.com.mx. Otra vez, muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon. Volviendo a la Biblia.